Y esto de no haber obedecido a Dios y de vivir como Él decía en la ley de Moisés, les había causado todo el tiempo malas noticias. Todo era sufrimiento para el pueblo. Había experimentado las malas noticias. Había experimentado el sufrimiento de Israel por largo tiempo. Por eso Marcos está mirando el trasfondo de Pedro, cómo Pedro entendía la ley y cómo entendía su propia historia. Por eso le está diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, el principio de la buena noticia de Jesucristo. Era buena noticia porque el pueblo de Israel había vivido muchas malas noticias después de haber sido desterrado de la tierra prometida. Entonces, todo esto de no haber obedecido a Dios les trajo consecuencias. Habían experimentado lo que es la ira de Dios, el castigo de Dios por desobedecer. Y entonces la buena noticia es que ahora aparece el Señor Jesucristo. Y Marcos dice que el principio del Evangelio, o sea, de las buenas noticias, es que hay perdón en Cristo. Ha sido una lección el pueblo de Israel la que ha recibido. Por desobedecer a Dios ha sido castigado a la esclavitud y han desaparecido 10.5 tribus. Está mostrando que tiene consecuencias la desobediencia a Dios. Pero aquí aparece la buena noticia. Aparece el Señor Jesucristo como muestra de amor de Dios y de perdón. No significa que los pecados temporales no van a tener, de este tiempo, no va a tener consecuencias temporales. A veces Dios no nos permite que tengamos consecuencias, pero a veces permite también que tengamos consecuencias, pero la consecuencia eterna del pecado va a ser quitada en Cristo. Por eso dice Marcos que es buena noticia. Por eso dice que es un evangelio de novedades buenas, porque Israel ha experimentado mucho sufrimiento antes de que Cristo venga. Por eso dice principio del Evangelio de Jesucristo, de la buena noticia de Jesucristo. Eran buenas noticias, porque todo lo que habían pasado a consecuencia de su desobediencia eran malas noticias. Marcos está pensando en las consecuencias que tiene que desobedecer a Dios. Lo habían vivido en carne propia. Si bien no se pueden evitar las consecuencias temporales del pecado, a veces Dios también quiere que evitemos, sin embargo, sí en Cristo se pueden evitar las consecuencias eternas del pecado.